voy a explicar brevemente la dinámica. 15 minutos de presentación para cada comunicación y 5 minutos de discusión después. Se avisará a los presentadores cuando les queden 5 minutos, ¿de acuerdo? Y quienes quieran plantear preguntas, pues lo pueden hacer a través del chat o si somos pocos, pues simplemente tomando la palabra. Dicho esto, tiene la palabra Sandrine Alain para presentarnos la comunicación, l'interlangue, l'analyse d'erreurs et l'influence interlinguistique, expérience d'enseignement et apprentissage de FLE en ligne. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Buenas tardes a todos y todas, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Maintenant, sí. Bien. ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿Está bien? perfectamente. Bom dia, es de mañana aquí en Brasil, bom dia. En primer lugar, quiero informarles que esta investigación es conjunta con la profesora Aja Balbino. Y en su nombre, como en el mío propio, me gustaría daros las gracias a los organizadores del Congreso, a la profesora mediadora y a todos los participantes. Invito a todos que, si les parece oportuno, consulten el material que preparamos y publicamos en la plataforma de este evento, con el texto completo en español y las citaciones y referencias. Bien, voy a pasar aquí. Soy profesora investigadora de francés y lengua extranjera en Florianópolis, al sur de Brasil. Y los que os presento aquí son algunos de los resultados de un análisis de errores en las interlenguas de aprendices de FLE de nivel B1. Pues bien, voy a pasar. La experiencia como docente de francés en este escenario ha dado origen a indagaciones sobre las influencias interlingüísticas de mis aprendices. Selinger describe su concepto de interlengua como un sistema híbrido aislado que resulta de los intentos de producción de un alumno en una lengua blanco. La interlengua es propia de cada individuo, aunque puede presentar características similares dentro de un mismo grupo de estudiantes. La interlengua, lejos de ser caótica, es sistemática, dinámica, limitada y variable contextualmente. Además, es individual y creativa. Dicho esto, de acuerdo con los supuestos del modelo de análisis de errores, se consideran dos tipos de transferencia, la positiva y la transferencia negativa, también llamada interferencia. La influencia interlingüística puede ocurrir en todos los niveles lingüísticos: fonológico, sintáctico, léxico-semántico, pragmático, ortográfico e incluso sociolingüístico. A lo largo del tiempo se propusieron diversas categorías de análisis de errores y seleccionamos las que nos parecen más proficuas para nuestra investigación. Y pueden ver acá. Como podéis ver a la izquierda de esta tabla, destacamos algunos posibles factores de influencias interlingüísticas como la tipología lingüística, los niveles de suficiencia en la L1 y en la L2, el contexto de comunicación, el ambiente y el tópico de la conversación y su nivel de formalidad o de informalidad. El factor de efecto de lengua extranjera o aún estatuto de la L2 de Hammerbeck indican que los aprendices tienden a usar la L2 o idiomas distintos a la L1 como lengua de origen en las influencias interlingüísticas. Otro factor importante es el grado de aprendizaje anterior o recenticidad de uso, esto es la tendencia a tomar préstamos de una lengua que se usa con más frecuencia. Definido por Selinger y Richards, el criterio etiológico es de suma importancia para este análisis, pues investiga el origen de errores que se refieren a la transferencia interlingüística
En nuestro caso, el influjo del portugués y del inglés en la producción de interlengua de lengua francesa y a los errores intralingüísticos ligados a la propia naturaleza de la L3 francesa. La pandemia de COVID-19 trajo un sinnúmero de desafíos globales y necesidades de adaptación para enseñar y aprender. Y los datos que presentamos son producciones hechas en un curso de enseñanza telemática llevado a cabo en el segundo semestre de 2020. Las clases síncronas fueron realizadas en la plataforma Zoom y las tareas asíncronas por intermedio de la herramienta Google Docs y de la plataforma Padlet. Participan del presente análisis 5 alumnas que tienen entre 17 y 60 años, seleccionadas en función de su permanencia en el curso y de su manifestación de interés en contestar a las herramientas de investigación. Al comienzo del semestre, se suponía que los estudiantes tenían conocimiento de otra lengua extranjera anterior al francés. Cuando encuestadas, todas las participantes consideraron tener un buen conocimiento de lengua inglesa, reiterando la hipótesis de influjo interlingüísticos. También se confirmó que la lengua inglesa es la primera lengua extranjera estudiada por ellas. 3 de las 5 participantes declararon tener pocos conocimientos lingüísticos de la lengua española y una tenía conocimientos introductorios de italiano. Esas informaciones señalan la existencia de repertorios plurilingüísticos por parte de las participantes, aunque restringidos. La primera actividad realizada en septiembre consistía en la elaboración conjunta de una programación de un festival por medio de producción textual individual sobre un espectáculo de forma autónoma y asíncrona. La segunda, realizada en noviembre, proponía la redacción de una noticia real o imaginaria con la movilización del léxico mediático e informativo. Y la tercera actividad, de abajo, de diciembre, fue más amplia y de libre elección de los aprendices con los objetivos de trabajar con el léxico de la prensa y de la publicidad y de posicionarse personalmente con respecto a las informaciones. Esta actividad exigía competencias y conocimiento léxico específico y variado, lo que puede justificar la gran cantidad de errores observados que totalizaron 89. Del total de errores identificados se observa, del total de 182, se observa un poco más de la mitad de nivel interlingüístico, en su mayor parte por influjo de la L1, el portugués, a pesar de tratarse de un grupo de aprendices de nivel intermediario. De esos 14, o sea, 15% de los errores interlingüísticos están relacionados a la lengua inglesa. Se observa que esas interferencias en las 3 actividades se mantienen en un porcentaje cercano entre sí, 13, 14 y 16%. Aunque ya sea porque los aprendices están en un contexto prioritariamente monolingüe de L1 y a pesar de los buenos conocimientos que tiene en la L2, no se observa como predominante el efecto de la lengua extranjera o aún el estatuto de la L2 en los influjos interlingüísticos de este grupo. Todas las ocurrencias de interferencias de L2 inglesa se clasifican como errores de producción, siendo 7 por sustitución, 6 por préstamo, 2 por creación de palabras y la mayor parte de esos errores, 70%, abarca la selección léxico-semántica. Se confirma de este modo el factor de anterioridad de aprendizaje de la L2 inglesa activamente usada, conduciendo a errores semánticos y dificultades de comprensión de sus enunciados en diferentes grados. En algunos enunciados, sin embargo, se observan transferencias positivas y creativas en la movilización de este repertorio en el aprendizaje de la L3 francesa.
La clasificación por criterio etiológico trata de manifestaciones cercanas y en el aprendizaje de la L3 la transferencia tiene orígenes complejas, pudiendo situarse tanto en la L1 cuanto en la L2 y en la L3, o interferencias combinadas entre ellas. Nuestro análisis longitudinal confirmó el recurso a lexemas de estructuras sintácticas de la lengua 2 inglesa y la interlengua de estos aprendices de FLE y permitió verificar que este movimiento fue continuo a lo largo del semestre para 2 de las participantes, ocurrió en 2 producciones textuales para una participante y tan solo en la actividad final para 2 de ellas, reiterando que las interlenguas son sistemas híbridos que varían en función de los sujetos y que la interlengua puede recurrir a la L2 de modo sistemático, dinámico o variable. Considerando a la conciencia lingüística y de aprendizaje identificadas por parte de los participantes, es posible que la activación de repertorio lingüístico de la L2 esté relacionada a su recenticidad de uso por parte de cada aprendiz. Se destaca aún que los factores de adecuación de las palabras en función de las temáticas y campos lexicales estudiados, algunos sobre manifestaciones culturales de lengua inglesa, o el influjo del inglés debido a los contextos y ambientes de aprendizaje e enseñanza telemática, puede haber contribuido para la producción de las influencias interlingüísticas de L2 observadas. Las plataformas virtuales en donde se dieron las producciones textuales proporcionan una mayor corregibilidad y, por lo tanto, diferenciación de lapsos Sandrine, y errores. Sí, 5 minutos. bien. De lapsos y errores. Pero también puede funcionar como refuerzo de influencias interlingüísticas de inglés. Destacamos la relevancia del análisis de interferencias interlingüísticas para que el docente esté consciente de las diferencias, similitudes y aproximaciones entre las lenguas para adaptar sus estrategias de enseñanza, haciendo uso de este tipo de información a su favor, principalmente de las transferencias positivas de la L2 en la enseñanza y aprendizaje de la L3. Y por fin, para poder realizar contrastes entre lenguas se requiere conciencia lingüística por parte del docente y este tipo de acción debe incentivarse desde las primeras clases de forma que la comparación activa de los sistemas lingüísticos forme parte del proceso de aprendizaje. En ese sentido, en el análisis de influencias interlingüísticas es un desafío, pero una necesidad de ponerse en movimiento de idas y venidas entre las lenguas que constituye el bagaje lingüístico de los aprendices. Y en nuestro contexto de contrastar también sus conocimientos de lengua inglesa. Finalmente, reiteramos que el análisis de errores que proponemos no pretende contener o manifestar cualquier tipo de rechazo al uso activo de los repertorios plurilingües de los aprendices, sino al contrario, hacer uso del contraste entre lenguas como ingrediente facilitador del aprendizaje y para que se pueda profundizar la conciencia lingüística de los estudiantes. Es eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sandrine, por esta exposición realizada en un perfecto castellano. Je vous félicite. Je ne sais pas s'il y a des francophones parmi les assistants. Je remarque qu'il y a là peut-être des collègues brésiliens. Donc, je vais parler en français au cas où, d'accord? Voilà. S'il y a des questions, si hay preguntas. Non, Alexandra, s'il te plaît, pas encore. On va
Alexandra, pas encore. Yo no, C'est le tour de questions. Voilà. no es una pregunta, pero es un comentario para Sandrine, porque recién acabo de acabar mi clase de español para coreanos, japoneses y chinos. Y entre sus consideraciones hay una con la que me identifico plenamente, que es el fomento de la conciencia lingüística y la reflexión metalingüística e interlingüística en el aula. Yo la hago todo el tiempo, del inglés al chino o del japonés al español, y es una cosa que mis alumnos agradecen. Sí, O sea que esa consideración es muy importante. Es lo que quería comentarle a Sandrine, que estoy plenamente de acuerdo. sí. Y la intercomprensión entre lenguas románicas es más costumbrera, no sé si dice esto en español, costumbrera, pero no tanto con la lengua inglesa. Los profesores no están acostumbrados a hacer esos movimientos de comparación, de contraste, y yo verifiqué con mis aprendices que es necesario porque casi todos hablan de facto la lengua inglesa. Entonces, eso fue importante para mí. Pero gracias, Juana, por el comentario. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Tenemos 5 minutos. Muchas gracias, Sandrine, porque has respetado perfectamente el tiempo de intervención. Y si no hay ninguna intervención más, podemos pasar a la siguiente. Gracias a todos. Muchas gracias, Sandrine. Entonces, bon, là, c'est le tour d'Alexandra Marty. Alexandra va présenter une communication, enseignement et communication langagière, corpus de données conversationnelles en France et en Espagne, avec la collaboration de María Teresa del Olmo Ibáñez. Comme j'ai déjà expliqué avant, elles font partie de l'Université d'Alicante. Merci beaucoup. Chers collègues et étudiants, bonjour, bon dia, buenos dias. J'ai le plaisir de remercier les organisateurs de ce congrès ainsi que ma collègue Montse Planet. Cette présentation, intitulée Enseignement et communication langagière, corpus de données conversationnelles en France et en Espagne. Je ne peux pas passer les diapositives. No, no puedes pasarlas, tu peux pas les passer, mais c'est à toi, hein. Essaye avec la souris. Ça me choque. Si le das al intro, si le das así, tampoco. Intro. Si le das, No, no hace nada. Te lo subo yo, Alexandra, lo subo yo. Y lo voy pasando. no, es que no funciona. No, es que acuérdate, Alexandra, que tienes que lanzar el PowerPoint. Sí, pues lo tengo. Sal de aquí. Sal de aquí. Sí, Y dile presentación con diapositivas. ah, vale. D'accord. Cette présentation est enseignement et communication langagière, corpus de données conversationnelles en France et en Espagne, met à l'honneur la communication langagière à partir d'un corpus de données conversationnelles que j'ai recueilli dans la province d'Alicante en Espagne et dans la région de Roussillon en France. Nous en présenterons un bref échantillon en analysant les éléments spontanés du processus communicatif, notamment les usages déictiques.
La théorie des actes du langage de Searle et la théorie des implications de Grice nous aideront à mieux en comprendre la complexité et en même temps à montrer que la communication survient lorsque survient une intention communicative. Dans la plupart des cas, la communication en face à face est un acte de coopération qui nous permet d'échanger des idées, d'exprimer des pensées, des sentiments, des émotions et d'exercer notre influence sur les autres. Cependant, cet acte n'est pas toujours coopératif et entraîne parfois des conflits ou un manque de collaboration. Chacun de ces actes est unique et non reproductible. Il se trame entre locuteurs spécifiques dans un espace propre et des circonstances particulières. Travailler sur un corpus réel de données conversationnelles en didactique révèle l'authenticité des langues en contexte, la spontanéité des échanges et les spécificités propres des deux territoires respectifs, français et espagnol, où coexistent la langue officielle du pays et la langue régionale. Voyons à présent les spécificités linguistiques de la région Occitanie. La région Occitanie regroupe 13 départements français et est bordée au sud par le Roussillon, formé d'un unique département, les Pyrénées-Orientales. Le Roussillon est généralement appelé Catalogne française par les Français, ou encore Catalogne du Nord, Catalunya del Nord, par les Catalans, et les deux langues y coexistent, le français, langue officielle du pays, et le catalan, langue régionale. La variante linguistique du catalan de France est traditionnellement connue sous le nom de catalan septentrional ou plus souvent roussillonnais. Le catalan est donc considéré comme l'une des grandes langues régionales de France et bénéficie depuis le 8 avril 2021, jour historique des langues régionales en France, d'une reconnaissance et d'une protection inédite par la loi adoptée à une très large majorité, 247 voix contre 76. Cependant, un recours devant le Conseil constitutionnel pour la loi de la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion vient précisément d'être déposé le 22 avril 2021. La politique linguistique pratiquée en Catalogne du Nord a jusqu'à présent toujours favorisé le français sur le catalan. Cette francisation par les autorités s'est exercée dans toute la région Occitanie, indépendamment de chaque langue régionale. Toutefois, la langue catalane est une réalité linguistique bien ancrée et son usage existe au quotidien dans certaines écoles et collèges ou lycées, dispensant le catalan comme langue régionale. Voyons à présent les spécificités linguistiques de la province d'Alicante, où deux langues coexistent également, le castillan ou espagnol, langue officielle du pays, et le valencien, langue officielle du territoire valencien. Notons que le valencien et le catalan représentent une seule et même langue avec quelques différences, mais c'est vrai que le gouvernement valencien a toujours insisté pour nommer valencien le catalan parlé par les membres de la communauté valencienne. La situation sociale de la communauté valencienne indique un conflit linguistique entre le valencien et le castillan. Cependant, l'arrivée de la démocratie et de l'état des autonomies a permis à la Generalitat Valenciana de proposer une politique linguistique visant à surmonter le conflit linguistique. La querelle a été résolue par la loi de normalisation linguistique de 1983, prévoyant le bilinguisme et le droit d'utiliser soit la langue maternelle, soit les deux langues, impliquant pour les populations scolaires celui de suivre les cours dans l'une ou l'autre langue. La pragmatique nous a permis d'analyser la manière dont les locuteurs créent et interprètent les énoncés dans un environnement donné. On constate l'importance de prendre en compte les facteurs extralinguistiques qui déterminent l'utilisation de la langue, tels que les interlocuteurs, l'intention communicative et le contexte. Il convient également de citer les 6 éléments fondamentaux impliqués dans tout processus de communication selon Jacobson: le destinataire, le contexte, le message, le contact, le code et le destinataire. D'autres éléments plus spécifiques de tout processus communicatif sont liés aux hiérarchies sociales et professionnelles qui conditionnent les interlocuteurs lorsqu'ils doivent prendre la parole. En outre, il convient de rappeler la coexistence de la partie explicite de toute communication, de tout message, avec une réalité complexe, habituellement appelée non-dit, c'est-à-dire tout ce qui est implicite et présupposé par le destinataire. Cette
Conversation recueillie dans l'échantillon nous le démontre. Buenos días, ¿puedo tomar un café solo? Sí, enseguida. ¿Cómo va su día? Estoy cansada, he tenido mucho trabajo, pero pronto tendrás vacaciones. Sí, estoy deseando ir a Benidorm. A mí también me gustaría. Il s'agit d'une communication fluide. Le traitement se fait par le vouvoiement, malgré le fait que, comme le montre la conversation, les deux personnes se connaissent. Nous pouvons supposer que pour des raisons de respect, le jeune homme de 22 ans utilise le vouvoiement et que le client réagit de même. De cette façon, le respect mutuel et une certaine distance entre les deux personnes sont maintenus. Les derniers mots du serveur, outre impliquer la coopération, impliquent qu'il ne peut pas se rendre à Benidorm. Observons à présent les éléments de la situation de communication. Selon Lyon, il existe d'autres éléments dans la situation de communication qui influencent les actes de communication. Parmi eux, nous soulignons les situations sociales qui sont institutionnalisées dans chaque société et par conséquent, elles sont reconnues par ses membres. Le statut social fait référence à la situation sociale ou professionnelle des participants, facteur important pour déterminer lequel doit engager la conversation. Nous pouvons y ajouter le savoir mutuel que l'émetteur et le récepteur partagent et qui interagit dans la situation de communication. Pour établir un acte de communication, le récepteur doit connaître l'intention communicative de l'émetteur. Prenons l'exemple suivant. À l'Université d'Alicante, dans le campus, deux étudiantes de 22 ans approximativement parlent ensemble. Hola Maria, ¿cómo estás? Molt bé, ¿y tu? Una mica embolicada amb els exàmens. Què et sembla si quedem a prendre un cafè? Ara no puc, me'n vaig a la piscina. Podríem quedar dijous de matí a les 11. No, dijous no, ja que és l'únic dia que no vaig a la universitat. Bé, doncs quedem dilluns de matí. Sí, en podem veure a les 11. No, mira a les 12, perquè dilluns esmorze amb els companys de grup de treball. Bé, ens veiem dilluns a les 12. Adeu, fins dilluns. Bé, fins dilluns. Cette discussion en valencien repose sur la collaboration et la communication directe entre deux étudiantes. Malgré l'impossibilité de l'une des étudiantes de prendre un café ce jour-là, sa camarade propose plusieurs solutions. Il y a donc communication lorsque la personne à qui le message est destiné le reçoit et l'interprète correctement. En revanche, s'il n'y a pas de communication, la situation n'est plus coopérative. Voyons l'exemple suivant en valencien. I per a postres, per a mi flam amb nata, ho sent però no en tenim, aleshores crema catalana. Tampoc ens en queda. Què hi ha? Hi ha pastís de poma, de xocolata i gelat. Llavors, un gelat de maduixa no n'hi ha. De què en queden? En tenim de xocolata. Saps què? Vull un cafè. Per a mi un gelat de maduixa. Però si no en tenen, no en tenen. En aquest cas, crema catalana. Ho sent però no en tenim. En aquest cas, no vull res. Dans cet exemple, la communication n'est pas coopérative car le serveur explique qu'il ne lui reste ni crème catalane ni glace à la fraise. Malgré cela, le client demande l'un des deux desserts épuisés. Et comme le serveur déclare qu'il n'en reste plus, le client choisit précisément l'autre dessert épuisé. À la fin de la conversation, le client semble énervé. La communication n'a donc pas été fluide et la compréhension a été nulle entre les deux interlocuteurs. Selon Searle, il existe trois types d'actes de langage. L'acte locutoire, où le sens est tiré des éléments linguistiques individuels qui forment un énoncé. L'acte illocutoire, où le locuteur exprime son intention de faire quelque chose d'une manière que l'interlocuteur reconnaît également. Et l'acte perlocutoire, où l'énoncé produit des effets conséquents sur les sentiments, pensées et actions du public. Grice baptise le principe de coopération en 9 maximes qu'il classe en 4 catégories. Maxime de quantité, maxime de qualité, maxime de relation, maxime de manière. La conversation suivante est un exemple de ce principe de coopération car elle répond à toutes les maximes. Perpignan, en France, une personne âgée de 80 ans environ et sa petite fille de 10 ans environ dans un supermarché. Yaya, je veux faire des crêpes. És una molt bona idea. Comprarem tots els ingredients. Super, je vais t'aider. Hem de comprar llet, ous i farina. C'est tout. Amb tot això farem unes crepes excel·lents. A casa tinc melmelada i sucre. Podem comprar Nutella. El Nutella no és molt bo per a la salut, però estic d'acord. Gràcies, Yaya. T'estimo molt. I jo a tu.
Bien que la grand-mère s'exprime en catalan et la petite fille en français et en catalan, la communication est fluide et coopérative. Nous proposons ci-dessous un autre exemple qui suit le principe de coopération de Grice. ¿Y a ti te gustan los tatuajes? Los tatuajes, sí, sí, muchísimo. Incluso tengo uno. ¿Así? ¿Dónde está? Bueno, es muy pequeño, en el cuello. ¿Y qué es? Es una rosa. ¿Quieres verlo? Sí, a ver. Ces deux exemples conversationnels corroborent le principe de coopération élaboré par Grice, puisqu'ils respectent toutes les maximes spécifiques, quantité, qualité, relation et manière. Alexandra, 5 minutos. Voyons à présent l'utilisation des déictiques sociaux. En France, le tutoiement est surtout utilisé dans une relation amicale, familiale ou informelle. En général, le tutoiement sert à parler à des personnes plus jeunes ou du même âge, connues ou non, et à s'adresser aux personnes âgées ou aux collègues qui ont demandé qu'on les tutoie. En revanche, le vouvoiement est toujours utilisé pour s'adresser pour la première fois aux aînés et aux personnes plus âgées. En Espagne, le vouvoiement est principalement utilisé pour s'adresser aux personnes âgées, tandis que l'utilisation du tutoiement prédomine dans la vie quotidienne, même lorsque l'interlocuteur est inconnu. La conversation française suivante illustre bien cela. On peut voir la leçon de morale qu'une mère donne à son fils pour ne pas avoir respecté les règles de la déictique sociale. Maman, je veux une chocolatine. Pardon, je quoi? Je voudrais une chocolatine. S'il te plaît, maman. Bon, d'accord, allons-y, mais c'est toi qui le demandes. Poliment. Bonjour, une chocolatine. S'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame. S'il te plaît, madame, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà, mon petit. Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Merci, merci qui? Merci, madame. En plus de l'utilisation des déictiques sociaux, le langage non verbal dans la communication humaine est tout aussi important. Concernant le contact physique, les Espagnols sont très proches, très tactiles par rapport à d'autres occidentaux. La culture française, par exemple, utilise beaucoup les expressions merci, pardon ou excusez-moi. Et dans la culture française, il faut remercier un professeur à la fin de son cours, s'excuser quand on rend un devoir après la date limite. Suivant Poyatos, d'autres caractéristiques doivent être considérées dans l'interaction, comme les mouvements physiques et physionomiques involontaires, le visage, les yeux, les sourcils, les bras, les mains, etc. Bien qu'ils puissent nous sembler insignifiants, ces signes sont essentiels et contribuent au processus de communication. Le sourire, d'un point de vue pragmatique, le sourire exprime des sentiments aussi bien positifs que négatifs et renvoie à différentes fonctions au cours du processus de communication. La joie, l'approbation, la courtoisie, la solidarité, le flirt, la séduction, la moquerie, le scepticisme, la surprise, l'embarras, la franchise, le doute, l'agacement, le faux sourire, la tristesse, l'indifférence, la connivence. L'apprentissage d'une langue étrangère doit aller plus loin qu'une perspective fonctionnelle, si importante soit-elle, car la langue est l'expression d'une culture entière, la capacité à comprendre et à codifier la réalité et à organiser les relations interpersonnelles. Les membres de la communauté linguistique et donc culturelle partagent à travers la langue certains signifiés culturels sans lesquels une communication complète serait difficile. C'est pourquoi l'enseignement d'une langue étrangère doit initier les élèves aux caractéristiques les plus remarquables du contexte social et culturel. Travailler sur ce corpus de données conversationnelles de chaque côté des Pyrénées permettra de montrer aux apprenants espagnols et aux apprenants français d'autres spécificités linguistiques mutuelles des territoires français et espagnols où différentes langues respectives coexistent. Il s'agit là du trésor de la langue qu'on doit connaître et enseigner de façon connexe à l'enseignement strictement linguistique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandra, de cette communication. Vous nous avez exposé des dialogues si intéressants en valencien, en catalan, en roussillonnais, on dit, en roussillonnais. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions? ¿Hay preguntas?
Vous avez... Bon. Yo quisiera hacerte bueno, no sé si es una pregunta o un comentario. Me ha parecido muy interesante ese diálogo en el que la abuela habla en catalán en catalán del norte, ¿no? Le catalán du nord, ¿no? La fille parle en français, la niña habla. ¿Eso realmente es habitual en tu región? ¿Es habitual encontrar ese tipo de interacciones? Oui, tout à fait. Dans le sud de la France, c'est vrai que les personnes âgées, au-delà de 70 et au-delà de 70 ans, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de parler catalan à leurs petits-enfants. Et c'est vrai que bon, les petits-enfants comprennent parfaitement le catalan, mais ils ont tendance à parler français. Mais ce sont des dialogues, enfin, ce sont des conversations réelles, hein. Là, j'ai pu exposer seulement un bref échantillon, mais nous avons de nombreuses conversations où nous avons soit une conversation en catalan en France, soit le mélange français-catalan. Voilà, c'est intéressant, c'est très riche d'un point de vue philologique. Voilà, finalement, on retrouve un peu le même phénomène linguistique à Alicante, puisque également, on peut avoir dans des familles, les grands-parents parlent valencien et les enfants parlent espagnol. Et c'est vrai qu'en France, nous avons le même phénomène linguistique. Les grands-parents parlent en catalan et les enfants, malheureusement, parlent en français, puisque c'est la langue qui prédomine. Mais c'est vrai qu'il faut conserver ces langues. Et en France, c'est très réel. Il y a quelques mois, il y a un mois, il y a une loi très importante sur la reconnaissance des langues régionales dans tout le territoire français. Non seulement du catalan, mais également du breton, de l'occitan, etc. Donc, on suit un peu l'exemple de l'Espagne, hein, où, bon, bien sûr, les langues co-officielles de l'État espagnol sont beaucoup plus importantes, mais en France, on commence à donner de l'importance aux langues régionales. Très bien, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? ¿Hay otras preguntas? Me parece que Juana María quiere decir algo. No, me parece como a ti muy interesante esa mezcla de lenguas. De hecho, me parece también interesante, le voy a preguntar a Alejandra si los fenómenos de code switching entre esas lenguas son tan frecuentes. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, es que el francés, como es la lengua oficial del país, es un poco como el valenciano aquí, ¿no? Que no se habla mucho. Pero bueno, que sí que en los pueblecitos de Francia sí que te puedes encontrar con gente que solamente te habla catalán y están en Francia. Pero bueno, en los pueblecitos. Sí, y lo mismo, en Bretaña es lo mismo, en los pueblecitos también la gente habla bretón, occitano, sí. Y es verdad que es una realidad lingüística que tenemos que dar a conocer al alumnado, que es muy importante. Si alumnos de España se va a Francia, pues nada, en el sur, en el Rosellón, pues sí que hay gente que habla también catalán y francés. En Bretaña es lo mismo. Pues todo esto es una realidad lingüística que hay que transmitir. Muy interesante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alexandra, María Teresa, por vuestra comunicación. Vamos a pasar, por lo tanto, a dar la palabra a Juana María Blanco Fernández de la Universidad Castilla-La Mancha, que nos va a presentar la comunicación La pedagogía de los géneros discursivos, una alternativa a la enseñanza de la composición escrita en la universidad. Bueno, muchas gracias, Monse. Os doy la bienvenida a mi comunicación en la que, bueno, describo la pedagogía de los géneros discursivos de la Escuela de Sydney. Es un tema totalmente diferente de los que veníamos tratando,
Pero mi intención es que si no tienen idea sobre este tema, después de la comunicación tengan una idea general y si tienen ya, que lo compartan conmigo en el turno de preguntas, por supuesto. Cualquier pregunta o cualquier cuestión. Vamos a comenzar contextualizando esta corriente y refiriéndonos un poco a los fundamentos en que se sustenta. Bueno, la pedagogía de los géneros discursivos nace en Australia en el último cuarto del siglo XX, gracias fundamentalmente a la labor de un grupo de lingüistas y especialistas en educación de la Universidad de Sydney que se articulaban en torno a Michael Halliday, al lingüista Michael Halliday. Los nombres de algunos de estos especialistas ya son bien conocidos hoy, por ejemplo, Joan Rothery o Jim Martin o David Rose. Esta pedagogía, de hecho, es que nace como un intento de ofrecer soluciones a los estudiantes aborígenes australianos que afrontaban problemas en su proceso de dominio de la lectura y la escritura en contexto escolar. Este grupo de especialistas, que luego llegó a ser conocido como Escuela de Sydney, pues trabajó en una serie de proyectos de investigación-acción que dieron lugar a unos modelos sucesivos de trabajo de la lectura y la escritura fundamentados en 3 pilares. El primer pilar es la sociología de la educación, de Bernstein, por ejemplo, conceptos como el discurso regulativo o instructivo. Otro de los pilares son las teorías de aprendizaje constructivistas de Vygotsky y Brunner, conceptos, por ejemplo, el de zona de desarrollo próximo. Y el pilar fundamental, sin duda, es la lingüística sistémico-funcional, que Halliday desarrolló a partir de las enseñanzas de Firth durante casi todo el siglo XX y parte del XXI. Vamos a profundizar un poquito en la lingüística sistémico-funcional y sobre todo en el concepto de género discursivo. El objetivo de esta corriente, a grandes rasgos, se define como la explicación de cómo los hablantes construyen significado en contexto. Entonces, la teoría establece un contexto cultural que engloba las actividades sociales propias de una cultura que implican el uso del lenguaje. Esto lo denominamos géneros. Y además establece un contexto situacional o registro que está compuesto por 3 variables. Una variable de campo, se llama así, o tema, una de tenor o relación entre interlocutores y una de modo o forma de comunicación. Entonces, el estudio de la lengua, según esta corriente, se realiza tal como la lengua se instancia en textos contextualizados que los especialistas de la corriente analizamos en sus niveles semántico-discursivo, léxico-gramatical y fonológico u ortográfico. Si no tienen mucha idea de este tipo de corriente lingüística, les recomiendo esta publicación. Bueno, el origen del género, el origen del concepto de género se asocia en principio a la influencia de corrientes como el contextualismo británico de Firth o algunos estudios del variacionismo. Debido a la influencia de trabajos como estos, los lingüistas de la Escuela de Sydney acabaron por disociar el propósito social de los hablantes que en un principio asociaban a una variable del registro y pasaron a considerar ese propósito como responsable de la organización de los textos y a situarlo en un nivel aparte, en un nivel que englobaría a los demás, es el nivel de género. La definición más extendida de género discursivo es la que ofrece Martin. Para él es una actividad comunicativa orientada a un propósito y formada por etapas en la que los hablantes participan como miembros de una cultura. Bueno, en este proceso de teorización del género discursivo intervinieron muchos profesionales que estaban implicados en el proceso de investigación-acción que origina o a que da lugar la labor inicial de la Escuela de Sydney. De hecho, por estar implicados en este proceso de investigación-acción, los primeros géneros discursivos que identificaron y que clasificaron fueron los géneros del currículo educativo. El estudio de estos géneros ya constituyó la base fundamental de las metodologías de enseñanza de la lectura y la escritura que fueron sucediéndose. Poco a poco, en su proceso de teorización, ampliaron la nómina de géneros discursivos que identificaron a medida que pasaban del currículo escolar de primaria al de secundaria
y en último lugar al de la educación universitaria como tal. A continuación vamos a exponer la taxonomía básica constituida hasta la fecha en su traducción y adaptación al español. El género es un concepto muy cultural y realmente para poder traducirse es preciso llevar a cabo una reflexión sobre cómo se adapta a otra cultura educativa. Como digo, esta es la presentación de la taxonomía de géneros tal como ha sido adaptada. Después voy a mencionar y presentar la fuente de la adaptación. Esta taxonomía, para orientaros, ya os tuteo, orientaros un poco, presenta como 3 grandes familias de género según su propósito general. La primera familia tiene como propósito cautivar al lector. La segunda familia tiene como objetivo o propósito informar al lector y la tercera, evaluar algo. Para la diferenciación de los géneros es esencial determinar, como hemos mencionado, su propósito, su estructura esquemática y algunos rasgos lingüísticos característicos. Por ejemplo, en esta familia, aunque se comparte el propósito común de cautivar al lector, lo que varía en la diferenciación de los géneros es la organización de las acciones del campo semántico, y la presencia o ausencia de las etapas complicación y resolución, que darían lugar a géneros diferentes. En esta otra familia, que engloba 4 familias diferentes, las crónicas, las explicaciones, los informes y los procedimientos, las diferencias en la estructura esquemática dan lugar a géneros muy específicos. Por ejemplo, yo siempre, cuando encontré la taxonomía por primera vez, me llamó mucho la atención el grado de especificidad, por ejemplo, que aplicaban a las explicaciones. Determinan 4 tipos de explicaciones diferentes según esta estructura esquemática y según la organización de las secuencias de actividad del campo semántico, lo cual tiene mucho rendimiento a la hora de trabajar estos géneros en el aula. Esa especificación, digamos, que nos beneficia. Paso rápido por esta familia, que bueno, es la de las argumentaciones, pero las argumentaciones son solo una familia que acompaña a otra, que es muy frecuente en el ámbito educativo, que es la de las respuestas a un texto, entre la que está, por ejemplo, pues el comentario de texto. Muy bien, las descripciones de los distintos géneros constituyeron la base de las distintas metodologías surgidas en el proceso de investigación, acción que mencionábamos antes, aunque la más conocida hoy por hoy es la metodología denominada Reading to Learn. Bueno, esta metodología, junto con las demás, articulan lo que se conoce a grandes rasgos como pedagogía de los géneros. Si queréis más información sobre las descripciones de los géneros, os recomiendo esta fuente, que es básica, y la traducción de la taxonomía de los géneros que he presentado es la que han realizado para la editorial Pirámide los compañeros del grupo de investigación Formule de la Universidad Complutense, donde se lleva aplicando en la Facultad de Educación durante algunos años la enseñanza de la metodología Reading to Learn. Muy bien, pasamos a la tercera parte de la comunicación, donde nos centramos un poco en caracterizar cómo se ha recreado la pedagogía de los géneros en el ámbito de la escritura académica y cómo la hemos aplicado en el grado de maestro de educación primaria de la Facultad de Educación de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Contextualizo un poco, la pedagogía de los géneros se ha extendido ya internacionalmente en el ámbito académico universitario a partir de distintas iniciativas que se han basado en las propuestas metodológicas primigenias. Por citar algunas, pues destacamos el modelo SAL, Scaffolding Academic Literacy, que se creó para incrementar el nivel de dominio de lectura y escritura de estudiantes universitarios aborígenes en Australia, o la metodología SLATE, Scaffolding Literacy in Academic Tertiary Education, que se ha desarrollado en línea para la formación de alumnos de la City University en Hong Kong. Y bueno, y con respecto al ámbito hispanohablante, los programas PRODEAC y PROLEA, dirigidos por la doctora Estela Moyano, que se desarrollan como acompañamiento de las asignaturas en los grados de algunas universidades argentinas y están muy desarrollados. En nuestro caso, pues la aplicación de la pedagogía de los géneros discursivos se efectuó bajo la forma de una investigación-acción que venimos desarrollando
entre los cursos 2017-18 hasta 2019-20, el curso pasado, en una asignatura denominada Lingüística aplicada a la enseñanza. Es una asignatura troncal de primer curso. Los ejemplos y resultados que vamos a mostrar a continuación proceden de los seminarios de lectura y escritura desarrollados en este tercer ciclo. Con todo, aún está pendiente de finalización el estudio cuantitativo que estamos efectuando como fase de reflexión y cierre del proceso y que se sustenta en un diseño ya más avanzado, un diseño pretest, post-test con grupo de control, que implicaría a los participantes ahí mencionados. 5 minutos, Juana María. Gracias. Bueno, elegimos el modelo Scaffolding Academic Literacy porque resultaba el correlato perfecto para que los maestros, los futuros maestros en este caso, experimentasen las estrategias didácticas que posteriormente les enseñamos a aplicar mediante su instrucción en el modelo escolar, Reading to Learn. Entonces, este modelo está constituido por unas estrategias, son las que tienen en pantalla, que trazan un crescendo en su aporte de andamiaje al alumno para deconstruir los patrones discursivos y gramaticales de los géneros disciplinares, objeto de trabajo, y reconstruirlos en el contexto de las tareas escritas de aprendizaje. Es especialmente importante la planificación de la secuencia didáctica, en lo que resulta fundamental realizar un análisis sistémico-funcional del texto seleccionado para poder planificar después las etapas que ven aquí, marcado del texto párrafo a párrafo y marcado del texto oración a oración, ya que en ellas el alumno identifica y procesa la información clave. En este análisis funcional, sistémico-funcional, cobra una importancia decisiva, en primer lugar, identificar la estructura esquemática del género, esto es, pues, sus etapas y fases. Aquí les pongo un ejemplo de las etapas y fases de una argumentación. Nos centraremos en la primera, en los ejemplos que voy a sacar a continuación, a colación. En segundo lugar, es muy importante identificar los recursos semántico-discursivos y léxico-gramaticales característicos del género. Nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, en el caso de la argumentación, muy específico del sistema del appraisal o valoración. Analizamos la heteroglosia para detectar las aperturas y los cierres de la voz del autor, al ser textos académicos. Es bastante relevante. Analizamos la actitud manifestada en el texto a través de los juicios, las apreciaciones y su gradación. En las argumentaciones se entiende perfectamente que sea relevante. Analizamos el sistema de la ideación, esto es, la distribución de las cadenas léxicas, porque nos ayuda a distinguir de manera fundamentada las etapas y fases del texto. Y analizamos, y esto es muy importante, la conjunción, es decir, las relaciones lógico-semánticas entre cláusulas. ¿Por qué? Porque estas relaciones lógico-semánticas a menudo hay que inferirlas. El alumno ha de inferirlas cuando lee. Y en esa inferencia muchos alumnos se pierden y no llegan a comprender. Un análisis previo de estas relaciones, incluido el papel de la metáfora gramatical, nos ayuda a saber dónde hemos de incidir durante la lectura. Una vez que hemos realizado el análisis, nosotros hacemos una planificación de la secuencia de marcado de texto párrafo a párrafo y oración a oración. Las planificaciones las plasmamos como unos guiones en un proceso de 3 fases: preparación, identificación y elaboración, en el que ofrecemos unas pistas a los alumnos para que logren procesar e identificar la información clave. Estas pistas son una paráfrasis de la información del párrafo en términos de sentido común y una mención de la función de la oración en el párrafo. Dirigimos su atención después a la oración para hacer visibles los fenómenos que pueden acarrear más dificultades y explicarlos realizando una reflexión metalingüística que después resulta rentable porque ellos la aplican, en el mejor de los casos, al procesamiento de otros fragmentos de prosa académica. Bueno, así se cierra el ciclo. Y bueno, por los resultados, finalmente, aunque no hemos podido traer al Congreso resultados cuantitativos del estudio que estamos realizando porque se ha retrasado la validación de constructo, mostramos un poquito relativo a las tareas de resumen que realizamos el curso pasado. Bueno, diseñamos un instrumento basado en estos sistemas, que es lo que nos ha retrasado el poder traer aquí resultados firmes.
Y comparando mediante el procedimiento estadístico TED-Student las muestras de escritura de resúmenes de distintos grupos de alumnos relativas a distintos géneros, observamos pues, que se da una mejoría efectivamente desde el primer al segundo semestre. Coste-beneficio de esta metodología es muy exigente en términos de formación del profesorado, muy exigente y exige una planificación igualmente intensiva del trabajo. Sí que es cierto que en los 3 ciclos hemos detectado un rendimiento muy positivo, sobre todo si se mantiene su continuidad. Si quieren más información sobre estos resultados relativos a otros ciclos de la investigación-acción, tenemos estas referencias que son estudios realizados por mí y nada, les agradezco muchísimo su atención y si tienen alguna pregunta, encantada de responderla. Muchísimas gracias, Juana María. Has respetado perfectamente el tiempo. Si hay alguna pregunta, se puede plantear a través del chat o simplemente tomando la palabra. Bueno, a mí me gustaría, si no veo que nadie interviene, me gustaría en primer lugar felicitarte porque es un trabajo muy exhaustivo el que habéis hecho, aunque no hayas traído los resultados finales, pero se nota, se ve que hay un trabajo de investigación y muy importante debajo, ¿no? Supongo que lo haréis en equipo, ¿no? ¿Sí? En realidad es el trabajo de mi tesis doctoral, entonces. Entonces no, lo has hecho tú. Pero vamos, que me parece algo muy exhaustivo y muy profundo. Entonces yo me gustaría preguntar, es que no sé si he entendido bien, ¿en qué asignatura das esto? ¿Es lingüística aplicada o...? Sí, la asignatura es del plan de estudios del grado de Sí, maestro de educación primaria y se llama Lingüística aplicada a la enseñanza. muy bien. Entonces, lo que hago es utilizar la pedagogía de los géneros para trabajar los textos disciplinares, que Ujú. como habéis visto en la muestra que he proyectado, por ejemplo, era un texto de Sapir. Sí, O son difíciles de contenido, pero es un contenido teórico importante y difícil de comprender para un estudiante que no es de lengua, que no es de lingüística. la idea es que trabajamos el contenido del texto a la vez que trabajamos su forma. Muy bien. Porque lo que resulta o esperamos que resulte rentable es que los estudiantes vayan absorbiendo el conocimiento de los patrones típicos de gramática académica de los textos de ciencias sociales y de Y, humanidades. y si me permites, otra observación o reflexión, es que como he dicho antes que yo también soy profesora de francés, comunicación escrita, una de mis asignaturas es esa. Entonces, precisamente trabajo el texto argumentativo, el texto descriptivo, todos estos tipos de textos, ¿no? El texto narrativo y con todos sus conectores, sus características de tipo sintáctico, etcétera. Me gustaría saber cuál es la temporalización, cuánto tiempo dedicas tú a enseñar, por ejemplo, los distintos géneros los distintos tipos de texto, ¿no? Esos que has nombrado, que has hablado de textos descriptivos, argumentativos, bueno, has hecho ahí una taxonomía muy interesante que me gustaría ver en tu publicación. Y me gustaría saber el tiempo que dedicas. Es que tenemos que distinguir dos cosas. Por una parte, los géneros que más trabajo con los alumnos son los que aparecen en los textos disciplinares. Los textos disciplinares desde esta teoría se consideran macrogéneros, es decir, géneros en los que aparecen géneros Todo. incrustados o géneros híbridos incluso, como el concepto es similar al concepto de secuencia textual de Adam. Aparecen todos los géneros en un mismo texto, eso es lo que quieres decir. Claro, eso se denomina macrogénero. Mm, Entonces,
macrogéneros de la asignatura están más bien compuestos por dos géneros, que son las argumentaciones y las explicaciones secuenciales. Entonces, durante el primer semestre nos dedicamos normalmente a una tipología, a un género, y durante el segundo semestre a otro. Claro, Y dedicamos todas las semanas una hora, pero no al trabajo de un texto, al trabajo del género, a partir de distintos textos. Y normalmente intentamos trabajar un texto cada 2 sesiones. Es decir, vale, cada texto se trabajaría durante 2 horas. vale. Por lo tanto, cada género es un semestre, claro. Ahora lo entiendo porque hay muchísimo contenido también de tipo morfosintáctico, semántico. O sea, Claro. ahí tienes todos los conectores y enseñar al alumnado a hacer ese análisis desde todos los puntos de vista, pues no se hace en un día. Ahora lo he entendido, sí. Pues muchísimas gracias, Juana María. No sé si hay alguna reacción más, perdonad que haya tomado la palabra tanto rato. ¿Hay alguien? Bueno, pues como veo que no hay más reacciones, pues acabamos justo, ¿eh? Acabamos, hemos respetado perfectamente el tiempo. Doy las gracias a a todas las comunicantes con sus coautores y coautoras. Y bueno, pues ya damos por finalizada la sesión.